Frío, caliente, no. Frío, caliente no es complementario. En este primer ejercicio de aplicación, ustedes lo que deberán de hacer es fijaciones. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta ocasión vamos a estar desarrollando los siguientes contenidos. Explicaremos o hablaremos de una parte de la gramática muy importante que es la semántica y dentro de ella estudiaremos a los sinónimos, a los antónimos, a los parónimos, los distintos tipos de homónimos, así como los recursos literarios y una técnica muy especial que es el debate. Lo primero que hay que comprender es qué es la semántica. Tenemos distintas partes dentro de la gramática, la fonología, la morfología, la lexicografía, tenemos la semántica, la pragmática, etc. Tenemos varias partes dentro de la semántica. La semántica podría ser definida de manera sencilla como aquella parte de la gramática que se ocupa del estudio de los significados. Pero ¿cuáles son las unidades lingüísticas que tienen significado? Los lexemas, esto vamos a estudiar cuando vemos morfología, las palabras, todas las palabras implican un significado, los grupos de palabras, las oraciones, los textos, el lenguaje en general, cuando es utilizado, cuando emplea palabras, significa. La parte de la gramática que se ocupa de dichos significados es la semántica. Dicho esto, vamos a comenzar a analizar ciertas relaciones semánticas que se dan entre las palabras, empezando por lo que es un sinónimo. Como todos ustedes sabrán, un sinónimo es una palabra que tiene relación significativa con otra palabra. En otros términos, tienen significados parecidos. Mas existen dos tipos de sinónimos. Por un lado tenemos los absolutos o perfectos y por otro lado los parciales o imperfectos. Los absolutos o perfectos, que son una minoría dentro de nuestro idioma, son aquellas palabras que tienen un significado idéntico. Son minoría. ¿Por qué digo esto? Porque las personas piensan muchas veces que sinónimo significa equivalencia significativa, mas en la mayoría de los casos existen matices que diferencian a los sinónimos entre sí. Cuando se producen estos matices, estamos ante los sinónimos parciales o imperfectos. Fíjense en los ejemplos. Morir y fallecer significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, son sinónimos perfectos. Abecedario y alfabeto, pasa lo mismo. Por otro lado, están los sinónimos parciales o imperfectos, que son aquellos que comparten un sema, se diría en este caso, o un grado de significación, pero sin resultar equivalentes. Fíjense cómo en lindo, bello, hermoso. Son palabras que podrían funcionar como sinónimos, mas cada una de ellas denota la posesión de un grado diferente del concepto belleza. No es lo mismo decir es lindo a decir que es hermoso. Ahora analizaremos a los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Aquellas palabras que portan significados opuestos entre sí. Los antónimos serían antónimos de los sinónimos. Y así como los sinónimos admiten una clasificación en complementarios, recíprocos y graduables. Los antónimos complementarios son aquellos que implican la negación de un antónimo. Fíjense el caso, por ejemplo, de femenino y masculino. Se excluyen mutuamente. Ileso y lesionado. Son antónimos que se excluyen mutuamente. Cuando se produce esta exclusión, nosotros estamos ante antónimos complementarios. Por otro lado, tenemos a los recíprocos que se implican. ¿Qué quiere decir que dos palabras se impliquen? Que la una necesariamente implica a la otra. Cuando yo, por ejemplo, entrego algo, hay otra persona que al mismo tiempo la está recibiendo. Cuando yo vendo algo, hay otra persona que al mismo tiempo que yo estoy vendiendo, está comprando. Estas palabras que se implican en un mismo momento son conocidas como antónimos recíprocos. Por último, tenemos los antónimos más comunes y más extensos dentro de nuestro idioma, que son los antónimos graduables o antónimos propiamente dichos.
¿Por qué hablamos de antónimos graduables? Porque admiten un término medio. Fíjense cómo frío, caliente admiten el término medio tibio. Como grande y pequeño admiten el término medio mediano. Todos aquellos antónimos que admiten esta graduación son conocidos como antónimos propiamente dichos o antónimos graduables. A continuación analizaremos la siguiente categoría, que es la de los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son aquellas palabras parecidas, similares en su forma, pero que significan cosas distintas. Es muy común en determinados registros, principalmente el coloquial y el vulgar, intercambiarlas como si significasen lo mismo. Fíjense en esto. Por un lado tenemos infringir. El criminal infringió la ley. Por otro lado, infligir. Le infligió un castigo severo a su hijo. Son parecidas en la forma, fíjense, pero significan cosas distintas. Por lo tanto, no son intercambiables. Lo propio pasa con estilizar, hacer más bello algo, y esterilizar, hacer infértil algo. Absolver, el juez absolvió de culpa y pena al acusado, y absorber, la esponja absorbió el agua. Causal y casual. Causal, que implica un antecedente y un hecho consecuente, que es consecuencia del primero, y casual, que significa fortuito, distendido. Entonces, lo que tiene que quedar y comprenderse es que los parónimos tienen una forma similar, como estas palabras, pero significados diferentes. Hay muchísimos más parónimos, ustedes pueden investigar acerca de ellos. El otro caso de relación semántica que vamos a estudiar es el de la homonimia. Como bien está definido, existe homonimia cuando entre diferentes palabras existe coincidencia fonética, se refiere al sonido, o coincidencia gráfica. Pero estas palabras, entre las que existen coincidencia entre el sonido y coincidencia gráfica en la forma de escribirse, significan cosas distintas. Fíjense que las palabras homónimas se dividen en dos categorías. Por un lado las homógrafas y por otro lado las homófonas. Dos palabras son homógrafas cuando las mismas se escriben de la misma manera. Homo igual, grafos, escritura. Homógrafas quiere decir escritas de la misma manera, pero significan cosas distintas. Cabo, la extensión última de una cuerda, es un cabo. Cabo, que es un rango militar, el de inferior jerarquía, el general mandó llamar al cabo. Banco, institución financiera. Banco, lugar en el que te sentás. Vino, del verbo venir, mi padre vino a llamarme, y vino la bebida, tomé una copa de vino. Ducha, el lugar en el que te bañás. Ducha, persona experimentada. Pero fíjense cómo las palabras homógrafas se escriben exactamente de la misma manera, pero significan cosas diferentes y en la mayoría de los casos pertenecen a categorías gramaticales distintas. Por otro lado tenemos las palabras homófonas, que es un caso también de homonimia. Fíjense, homo igual, fono, sonido. Son palabras que suenan de la misma manera al escucharse, pero se escriben de manera diferente y también significan cosas distintas. Por un lado tenemos cegar, dejar ciego. Cegar, cegó el trigo. Fíjense que en nuestra variante lingüística nosotros decimos cegar y cegar. Nosotros no somos ceseantes, por lo tanto lo pronunciamos de la misma manera. En nuestro caso son palabras homófonas. Fíjense, onda y onda, que son palabras que suenan exactamente de la misma manera, pero también significan cosas distintas. Onda, David mató a Goliat con una onda, y onda, que es la expansión de algo. Tenemos votar, votar la basura, y votar de emitir tu voto. Voté por tal representante. Consejo, que es un conjunto de personas reunidas, que generalmente del ámbito de la administración pública se reúnen para tomar decisiones, y consejo de recomendación o sugerencia. Te aconsejo que hagas esto. Mi consejo es el siguiente. Más lo que hay que reparar en este caso de homonimia, me refiero al de las palabras homófonas,
que tenemos mismo sonido, pero diferente significado y diferente escritura. Luego de analizar estas relaciones semánticas, analizaremos los recursos lingüísticos. ¿Qué son los recursos lingüísticos? Son las formas, maneras o licencias que en la literatura tiene el escritor para realzar su obra. Es decir, para construir textos literarios que pueden ser de carácter épico, pueden ser de carácter lírico o dramático. Son contravenciones voluntarias, contravenciones muy entre comillas, a la norma o a la regla general que nos impone el lenguaje. Hay un sinfín de recursos literarios, pero nosotros vamos a estudiar solo algunos. Uno de los recursos más conocidos es el de la prosopopeya o personificación, cuando atribuyo cualidades, acciones, pensamientos, sentimientos humanos a animales u objetos que no pueden tenerlos ni desarrollarlos. La siguiente categoría es la comparación. Cuando yo tomo dos objetos, pueden ser persona, animal, cosa, que comparten alguna característica y los pongo en relación por medio de una partícula comparativa. Esto es muy importante porque es esto lo que le diferencia de la metáfora. Fíjense, Leonardo es valiente como un león. Yo encontré dos objetos, Leonardo, que tiene la cualidad de valentía, y un animal, león, que tiene la cualidad de valentía. Puesto que ambos comparten dicha cualidad, puedo estrecharlos por medio de una conjunción comparativa como ¿cómo? La comparación siempre tiene nexo comparativo. Recuerden esto. ¿Cómo o cuál? La siguiente categoría es la metáfora, y la metáfora podría definirse como una comparación sin nexo comparativo. Nosotros en la comparación dijimos, Leonardo es valiente como un león. Fíjense en la metáfora que nosotros decimos directamente, Leonardo es un león. Todos entendemos que la cualidad sobresaliente de león es la valentía. Por tanto, cuando decimos que Leonardo es un león, todos sabemos que nos referimos a que Leonardo es valiente. Esto hay que comprender. Pero en la metáfora el nexo comparativo desaparece. Por eso constituye metáfora. Luego tenemos un recurso muy utilizado por muchos autores, que es el de la hipérbole o exageración. En el siguiente pasaje de Francisco Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado. Era una obra paródica, la que escribió Quevedo en este caso. Y fíjense, para resaltar el tamaño de la nariz, que en este caso era muy grande, dice, érase un hombre a una nariz pegado. Cuando yo utilizo este recurso de resaltar al máximo, sobrevalorar al máximo una cualidad, estoy usando el recurso literario conocido como hipérbole. Esos son los recursos literarios que vamos a analizar en esta clase. Ahora, para redondear, vamos a analizar una técnica muy conocida y utilizada en distintos lugares. Esta técnica es la del debate. El debate podría ser definido como una técnica en la que dos personas, dos grupos de personas o individuos reflexionan controversialmente sobre un determinado tema. Tratan de ponerse de acuerdo o tratan de imponer su parecer sobre el de la otra persona por medio de argumentos u otros recursos argumentativos o propios del debate. Esta técnica es muy útil para fomentar las siguientes cualidades. La reflexión, porque la persona que debate tiene que analizar, reflexionar, investigar sobre aquello que va a debatir. El pensamiento crítico, que quiere decir pensar en función a los hechos y a la lógica. La tolerancia, porque me enseña a respetar el punto de vista del otro, con el que no estoy de acuerdo, pero que sin embargo tengo que aprender a respetar. Luego, la investigación, por lo que les dije al principio. Si a vos te toca debatir con alguien, tenés que hacer investigación sobre el tema que vas a debatir para poder sostener los mejores argumentos al respecto. De ahí los elementos que todo debate debe reunir. Por un lado, un tema. Necesariamente tenés que discutir acerca de algo. Por otro lado, los grupos o las personas participantes en este debate. El moderador, que es la persona o tercero imparcial que debe imponer orden en el debate, haciendo que cada uno respete su turno, respete sus tiempos, etc. Finalmente, un reglamento, porque existen distintos tipos de debate y dependiendo de a qué tipo de debate te refieras, vas a estructurarlo de una manera
u otra. Ahora vamos a los ejercicios de fijación. En este primer ejercicio de aplicación lo que tendrán que hacer es reconocer si estamos ante un sinónimo absoluto o ante un caso de sinonimia parcial. Recuerden, los absolutos son aquellos en los que existe equivalencia significativa. Las palabras se refieren al mismo objeto, al mismo referente. El primer par es burro y asno. ¿Refieren burro y asno, que son palabras distintas, al mismo referente, al mismo animal? Sí. Por lo tanto, es un caso de sinonimia absoluta. Inteligente y perspicaz. Tanto la persona perspicaz como inteligente resuelve rápido problemas, es una persona lúcida, etc. ¿Pero significa exactamente lo mismo? No. Por lo tanto, en este caso tenemos un caso de sinonimia parcial. Auto y carro. En determinadas variantes, principalmente la mexicana, le llaman carro a lo que nosotros le llamamos auto. Entonces, puesto que refieren al mismo objeto, exactamente al mismo objeto, aquí tendríamos un caso de sinonimia absoluta. Finalmente, valiente y osado. ¿Pueden funcionar como sinónimos puesto que comparten determinados semas o rasgos de significado? Sí pueden funcionar como sinónimos, pero es lo mismo decir que una persona es valiente a decir que es osada o temeraria. No es lo mismo. Por lo tanto, en este caso la sinonimia sería parcial. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. En este caso nos pide que definamos los siguientes homógrafos. Homógrafos, misma escritura. Fíjense, vela, vela, corte, corte, operación, operación. Pero cuando hablo de vela, del objeto vela, me estoy refiriendo a aquella pieza que generalmente tiene un pabilo y que sirve para iluminar una habitación. El verbo vela se refiere a no dormir. El guardia veló toda la noche o el guardia vela toda la noche. Luego tenemos corte. Puede referir a una herida. Este corte se refiere a un grupo de personas que imparte justicia en un tribunal. Puede referirse a Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Operación se puede referir a una operación matemática u operación puede referir a una operación quirúrgica que se realiza en un hospital. Fíjense, homógrafos, misma escritura, significado diferentes. Hagamos el siguiente ejercicio. En este caso, lo que se les pide es reconocer la figura literaria utilizada según las que analizamos. Tenemos, ese jugador es un toro. ¿Existe el nexo comparativo en esta oración? Ese jugador es como un toro. Tiene fuerza cual un toro. ¿Existe nexo comparativo? No existe nexo comparativo. Entendemos que lo que queremos decir es que este jugador es fuerte, porque la cualidad de fuerza es la compartida por ambos, sí. Por lo tanto, en este caso, puesto que es una comparación sin nexo comparativo, estamos ante un caso de metáfora. La oración número 2. Los pájaros saludaron el amanecer con su canto. ¿Efectivamente los pájaros pueden saludar el amanecer? ¿Realizan eso ellos cuando cantan? No. Y si estamos atribuyendo una cualidad de la que los pájaros carecen de manera natural, estamos ante un caso de personificación o prosopopeya. La tercera oración dice, tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¿Pueden ustedes tener una sonrisa que vaya de una oreja a la otra oreja? No. Por tanto, estamos ante una hipérbole. Hipérbole, también denominada exageración. Ahora, concluida esta clase, ustedes tienen que ser capaces de definir lo que es la semántica, como la definimos al principio, reconocer los tipos de sinónimos, así como definir lo que es un sinónimo, reconocer los tipos de antónimos, como definir lo que es un antónimo, definir homonimia, identificar los parónimos, definir recursos literarios y reconocer los recursos literarios estudiados. Dicho esto, llegamos al final de nuestra clase.
No olviden suscribirse, hagan clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos alzando y nos vemos en la siguiente clase.